Ahora, en la porción de hoy del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, nuestro bendito Señor nos dice, no trabajéis por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Otra vez, como la vez pasada, estamos pensando en la diferencia entre lo natural y sobrenatural. Y Él nos llama a pensar y ver como sobrenatural, como realidad, porque esta es la realidad de nuestra fe, es sobrenatural, nuestra vida es sobrenatural. Cristo dice en el Sermón en el Monte que Él ha venido a cumplir la ley de Moisés y no abolirla. Los judíos en su glotonería se remiten al milagro de maná en el desierto, que es un tipo, una prefiguración de la Sagrada Eucaristía. Para entender la Sagrada Eucaristía necesitamos entender sus prefiguraciones, y maná es solamente un aspecto de toda esa historia del Antiguo Testamento. Yo voy a dividir mis comentarios hoy en dos partes. La primera es el por qué. Es por qué sacrificio, por qué los judíos hicieron que hicieron y por qué Dios estableció o cómo Dios va a salvarnos en Cristo. Por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 3, 21, inmediatamente después de la caída con Adán y Eva, la necesidad de sacrificio. ¿Por qué? Porque están vestidos en pieles de animales. Era necesario que un animal murió para proveer estos pieles. Right? ¿Por qué? Para cubrir su desnudez. ¿Y por qué cubrirse? Porque su vergüenza por el pecado, su culpa, sentir el pecado. Eso es para cubrir nuestra culpa. En Abel aprende en su sacrificio, y es porque referimos a Abel en el canon romano, aprendemos la necesidad por una disposición interior justa. De Noé, en solamente algunos capítulos luego, aprendemos de su sacrificio de acción de gracias. Eucaristía viene de la palabra en griego por acción de gracias, agradecimiento. Solamente pocos capítulos luego leemos de Melquisedec, otra vez, a quien referimos en el canon romano. ¿Por qué? Porque él como sacerdote ofreció pan y vino. Pero muy importante es el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, a que otra vez referimos en el canon de la misa. Porque Isaac es un tipo de Cristo. Cristo va a cumplir esta imagen que tenemos en Génesis capítulo 22 de este sacrificio, con que ojalá todos están familiarizados y no, por favor, regresa para hacer su tarea de la vez pasada. Capítulo 22. ¿Qué vemos en este relato? Que el sacrificio es del Hijo único de Abraham, como Jesús. El lugar es Moría, es decir, el mismo lugar de Jerusalén, donde murió Cristo. Que Isaac llevó esa madera como Cristo la cruz, y en las palabras de Abraham, que Dios se proveerá del Cordero. En el caso de Cristo, Él es Dios y Él va a proveer sí mismo. Pero en el último momento en este relato, hay una sustitución entre Isaac con este cordero coronado de espinas. Recuerda dónde está su cabeza en este relato, en las espinas, ¿ok? Es Cristo. Pero nos enseña todo este relato, el propósito de esta prueba de Abraham era su obediencia. Y como San Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2, el propósito del sacrificio de Cristo era obediencia más que todo. Esta imagen es muy importante para entender por qué y cómo. Pero el otro en el Antiguo Testamento es la Pascua de los judíos, que prefigura el misterio pascual de nuestro bendito Señor. En capítulo 12 de Éxodo, en esta institución del Pascua,
vemos muchas cosas. Por ejemplo, el sacrificio es un cordero. Todos sabemos que se refiere a Cristo. Sin defecto, un varón y de 1 año en la flor de la vida. Era necesario matar el cordero y rociar postes y dinteles con la sangre como la cruz. Era necesario comer la carne, como en la última cena. Y el propósito del Éxodo era liberación de la esclavitud, no en una manera terrenal, no en una manera humana, en una manera espiritual, porque Faraón representa a Satanás y el pecado es una esclavitud a Satanás. Nuestra liberación no es para vivir como queremos, nuestra liberación es para vivir en Cristo libre de Satanás. Ellos rociaron con hisopo, que es la misma con que Jesús tomó el vinagre en la cruz, y parte de estas instrucciones incluye no quebrarás hueso de él. Y San Juan en su evangelio refiere cita directamente, si no es, si era una confusión en sus lectores de su evangelio, que él está refiriendo a Cristo como el Cordero de Dios. Ahora, en todo esto aprendemos la necesidad de sacrificio, la necesidad de venida de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después del Éxodo, en el segundo, próximo parte del Éxodo, aprendemos cómo adorar a Dios, cómo hacer todo esto en concreto, prácticamente. En Sinaí tenemos muchas enseñanzas. Por ejemplo, Moisés y luego los sacerdotes entran solos en la presencia de Dios como representantes del pueblo. Entran solos como representantes. Moisés en el nube y los sacerdotes en el nube de incienso. Tenemos también instrucciones de un altar, porque un altar es donde ofrecemos sacrificio. No es una mesa para comer, es un altar para sacrificios. Él estableció a través de Moisés fiestas anuales y especialmente la sangre de la alianza. Escuchamos estas palabras en la última cena porque es importante, porque alianza es el propósito de todo esto, es esta relación familiar que Dios quiere con nosotros, pero a causa del pecado, el sangre es necesario. Y quiero compartir algunos versículos de Levítico para juntar algunos de estos puntos antes de avanzar. Ese es el día de reparación que hacen cada año los judíos. Right? Así con la debida ceremonia, ofrecerá el novio intercediendo por sí mismo y por su familia y lo inmolará. Luego llenando su incensario con carbones del altar y tomando un puñado de especies molidas para incienso, pasará al otro lado del velo, al santuario interior, echando incienso sobre los carbones para que una nube de humo oculte ese santuario. Una nube de humo oculte ese santuario que está sobre la arca, que nadie puede ver y vivir. Tomará también un poco de la sangre del novio y lo rociará con su dedo 7 veces sobre el extremo oriental del santuario frente al trono. Después, cuando haya inmolado al macho cabrío por las culpas del pueblo, llevará también un poco de su sangre, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que esto no es un espectáculo público, es adoración de Dios y el sacerdote lo hace de parte del pueblo. Ahora, en las instrucciones que Dios dio en Sinaí,
Él empieza para la construcción del tabernáculo, es decir, el templo, la tienda. Él empieza con materiales especiales. Es esencial que damos a Dios lo mejor. ¿Por qué pedimos tanto dinero en eso? Porque es Dios. Y si no entienden esto, ese es otro problema muy grande. La arca de la alianza es la primera cosa y es muy importante, otra vez, porque es un tipo de la Santísima Virgen María. La arca es donde subió la presencia de Dios y también María. Ella está al pie de la cruz en nuestra adoración. En un lado del santuario era una mesa con pan, porque eventualmente no vamos a matar a corderos, gracias a Dios, porque es muy complicado y no queremos que limpiar siempre esto, right? Solamente tenemos el cordero de Dios bajo la especie de pan. Un candelabro y aceite para el candelabro, 7 velas. El tabernáculo, es decir, la tienda, es decir, el edificio, muy dividido en diferentes partes por su función. Un altar de holocausto, ofrendas diarias, y eso es muy importante. En la instrucción de Dios era necesario ofrecer 2 corderos al día, ofreciendo con ofrendas de cereales, y no es decir Cheerios o así, pero con harina, y una libación, es decir, vino. So, constantemente, diariamente, tenemos esa conexión entre cordero, pan y vino. Incienso, un altar de incienso para ofrecer el incienso, y el día del Señor. Ese era muy importante y esa era la falta más grave de los israelitas en toda su historia, y probablemente nuestro es no respetar el día del Señor como debemos, centrando en la adoración de Dios más que cualquier otra cosa. Now, observa, obviamente porque asisten a la misa regularmente, no necesito comentar más para enseñarles que la razón por qué hacemos es cumplir esto. Vamos a hablar un poco más luego, en un poco más detalle sobre esto, pero ojalá ya es obvio la razón por qué hacemos la misa como hacemos. Hay 2 áreas para hacer una observación. Yo no creo que dicen estos capítulos de Éxodo de que estoy comentando sobre la música, pero yo sé que en el templo luego había levíticos, es decir, los miembros del tribu de sacerdotes, que cantaron en el templo las alabanzas de Dios en las palabras de los salmos, no en sus propias palabras, no en sus propias canciones, en los cantos de los salmos. Y la otra cosa para observar es, no hay nada en todo esto, en la alabanza de Dios, en la adoración de Dios, que habla sobre lecturas ni homilías. Pues cállate, Padre, no. Okay, este es importante, pero no es esencial, no es parte. Podemos tener una misa sin una homilía. Otra vez, siéntense, Padre. No, porque no tengo más oportunidades de enseñar a muchos. All right? Pero enfatizo esto porque muchos católicos piensan que están en la misa para escuchar la música o cantar y escuchar la palabra de Dios y la homilía. Esos no son porque estamos aquí. Eso es importante, es tan importante y nos enseña y así, pero estamos aquí para ofrecer sacrificio en la manera que Dios quiere, en la manera que Dios estableció. Recuerda, pensando en el día del Señor,
recuerda el día del Señor, el día domingo de la resurrección del Señor, porque con la resurrección del Señor, Él cambió su día a domingo. ¿Qué era la primera cosa que Jesús hizo después de su resurrección? Después de aparecer a su mamá, Él ofreció una misa en Emaús con 2 de los discípulos y ellos reconocieron a Jesús en la fracción de pan. Pues, el próximo domingo vamos a hablar de cómo Cristo cumple a todo esto y cómo entienden los cristianos del primer siglo, los discípulos de Cristo, su cumplimiento de todo esto.